Hola, mi nombre es David González, Bysoft de Colombia, y con orgullo les presento a Bysoft, una empresa sólida, reconocida y premiada internacionalmente. Y lo más importante, somos reconocidos por los resultados en transformación digital de todos nuestros clientes. Hola, mi nombre es Deora, hago parte del equipo comercial de Bysoft Colombia. Espero que tu experiencia de compra sea práctica y de gran valor para tu empresa. Cuenten con nosotros siempre que necesites de las mejores tecnologías y servicios para transformar tu empresa. Es nuestra especialidad. Olá, meu nome é Lincoln Souza e sou gerente de êxito del cliente em Bysoft. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy responsable por garantizar la adopción y uso de las soluciones adquiridas por clientes de Bysoft Colombia. Cuente con nuestro equipo si tienes alguna duda acerca de tu compra, reclamos o sugerencias. Mantendremos contacto el tiempo que seas nuestro cliente y estaremos pendientes de renovación de licencias. Olá, meu nome é Everton, sou gerente de suporte técnico em Bysoft. Olá, mi nombre es Eliel Nunes, soy analista de soporte técnico en Bysoft. E eu sou Rafael Brajão. Se tienes alguma dúvida técnica, te auxiliaremos com toda a implementação, configuração, solução e prevenção de qualquer problema. Hola, mi nombre es Fabián Cortés, especialista en soluciones en arquitectura e ingeniería. Soy el encargado en velar por las mejores prácticas en la implementación de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción. Asimismo, brindamos formaciones integrales en el método de implementación BIM y gestionamos y ofertamos soluciones de arquitectura, ingeniería, construcción y manufactura. Asimismo, ofertamos formaciones de manera general para las diferentes organizaciones para mejorar sus procesos de construcción. Hola, soy Janet Benavides, gerente de producto Octodesk en Bysoft de Colombia. Somos Gold Partner en esta marca. Tenemos un amplio portafolio de soluciones y servicios para todo el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Te garantizo que comprando con nosotros tendrás el mejor soporte, el mejor servicio y la mejor relación costo-beneficio. Te lo aseguro. Somos Bysoft de Colombia, cuenta con nosotros. Hola, muy buen día para todos. Desde Bysoft Latam les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestras Masterclass especializadas para el sector AS. Hoy nos reuniremos para explorar uno de los pilares fundamentales en la transformación digital en los proyectos, siendo esta la colaboración colaborativa y la estructuración en manuales de gestión en la etapa de diseño. El día de hoy nos va a acompañar Milton Carabuena, quien es BIM Manager en la ANI, con amplia experiencia en implementación de metodologías colaborativas y en gestión de proyectos complejos bajo entornos digitales. Él también cuenta con una doble maestría en BIM Management y Programación aplicada a BIM y él lidera diferentes tipos de procesos en la adopción de tecnologías en compañías del sector, tanto público como privado, y ha participado activamente en gremios como Camacol y algunos forums en Colombia, ¿vale? En esta sesión, la intención de nosotros es abordar cómo los contratos colaborativos pueden llegar a optimizar la comunicación, a reducir sobrecostos y a mejorar la eficiencia en los procesos de diseño, especialmente cuando están respaldados por manuales de gestión claros y pues que sean claramente funcionales, ¿vale? También vamos a revisar buenas prácticas para definir los alcances y los flujos de trabajo y las responsabilidades de las primeras fases de un proyecto. Los invitamos a que se preparen para una sesión llena de conocimiento de manera práctica y ejemplos reales y herramientas para llevar la gestión del diseño a un nuevo nivel. Bienvenidos y pues que comience la masterclass. Bienvenido igualmente, Milton. Entonces, como les estaba mencionando, como estaba mencionando Fabián, la idea es presentar un poco de la información con respecto a contratación colaborativa, los manuales de diseño para infraestructura horizontal y un poco el enfoque desde el sector público hacia proyectos locales, que es lo que ha venido pasando. Todo desde el contexto de BIM y en este camino que ya estamos avanzando hacia otro lado de la digitalización, que va a ser un tema bien interesante. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Me confirman, por favor, cuando se vea. Listo. Entonces, bueno, mientras carga la pantalla. La presentación del día de hoy se llama Contratación colaborativa, manuales de diseño en Colombia, gestión de proyectos en infraestructura horizontal. Esto porque es importante mencionarlo. Una pequeña introducción con respecto al tema. En el contexto actual de la infraestructura horizontal en Colombia, los retos en diseño, construcción y gestión exigen un cambio en el paradigma, en la forma en cómo se planifican y ejecutan los proyectos.
La contratación pública ya no puede verse simplemente como un intercambio de obligaciones contractuales, sino realmente es un espacio de colaboración técnica y digital para la toma de decisiones basadas en datos durante, después y de manera predictiva y prospectiva, ¿vale? Para hacer una pequeña introducción con respecto a esto, hace poco, por noticias, pasó en YouTube, pasó en Semana, en La República, apareció una noticia bastante interesante, es de la adjudicación del corredor férreo Dorada-Chiriguaná. Es una concesión vial que va a ser ejecutada, el primer hito ferroviario en muchos años, desde ferrocarriles nacionales desde toda la época que vino pasando con Fenoco, pues realmente es una concesión vial bastante fuerte que va a tener Colombia y tiene un granito, es que ya no solamente estamos hablando en PIB, desde la etapa de diseño, esto ya estamos hablando de la gestión de la infraestructura en obra, tanto para el concesionario como para las responsabilidades de la interventoría, pues viene un tema bastante chévere que ya evolucionó. Ya no estamos pensando tanto en el tema modelo, sino realmente en eso, en la gestión contractual. Entonces, para eso vamos a hablar un poco de cómo se gestionan los proyectos en Colombia de infraestructura horizontal. ¿Listo? El Plan Nacional de Desarrollo, y vamos a hablar de 5 métricas: Plan Nacional de Desarrollo, estructuración, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema? Resulta que, regálame un minutico, resulta que en este tema, ¿listo? Se mencionan de cómo se establecen el orden de priorización de estudios en Colombia. El Plan Nacional de Desarrollo realmente verifica cuál es la información y la priorización de los estudios que se van a ejecutar en los próximos mandatos. En el mandato actual, pues ya se empieza a trabajar en el Plan Nacional de Desarrollo para la entrega de unos futuros proyectos de inversión al próximo presidente de diferentes tipos de modos. Realmente es la rendición de cuentas que está pasando. Ese Plan Nacional de Desarrollo se establecen cuáles son para tanto las entidades públicas como algunas entidades departamentales, cuáles son los proyectos de inversión a desarrollar o realmente cuáles son las ideas. Realmente se validan vigencias futuras, se validan diferentes tipos de elementos en ese Plan Nacional de Desarrollo. Eso, digamos que para lo que está pasando, eso se va a desarrollar en 2025, 2026 y en ese periodo amarra entre 2026 y 2027 nos rigen varios proyectos. Segundo, es la estructuración. ¿Qué hacen las entidades públicas? Las entidades públicas, para validar si un proyecto es viable, verifica dentro de un proceso llamado estructuración, que es donde, perdón, la redundancia, se estructuran los proyectos desde fases tempranas a fases de ideas, donde se validan posibles implicaciones del desarrollo de los mismos y su modelo financiero. Entonces, surge en el Plan Nacional de Desarrollo una idea y esa idea pasa a una segunda etapa, es donde las entidades, ya sea por mecanismos internos, elementos tercerizados, subcontratando diseños en fases tempranas, se llevan los estudios para validar si este proyecto puede llegar a tener un modelo financiero para verificar los costos, cómo podrían llegar a ser los tránsitos, cómo podrían llegar a ser los periodos de retorno y que se cumple, que se satisface a la necesidad con este tipo de estudios. Entonces, después de esa estructuración, en la fase 3 vienen 3 etapas de diseño, que según la Ley Nacional de Contratación de Infraestructura, la Ley 80, pues se menciona en las etapas de diseño. La etapa de prefactibilidad, factibilidad y diseños de detalle. La etapa de prefactibilidad, pues que ahorita la vamos a hablar un poco, realmente es la viabilidad técnica, económica y social de los diferentes proyectos. Entonces, una vez la idea empieza a tener un número grueso, se valida ambientalmente y socialmente, sobre todo, que el proyecto tenga un horizonte, que pueda suplir necesidades, que pueda ser ambientalmente sostenible y pues que cumpla sobre todo con unas regulaciones muy prácticas. Después de esto pasa a 2 estudios adicionales que son la factibilidad, donde se pulen los diseños y esos diseños ya cuando pasan a esa etapa
son diseños casi de detalle para tener un valor en el cual los diferentes oferentes, ya sea iniciativas privadas o públicas, pues puedan contratar. Ese es el orden y después vienen los diseños de detalle, que ya es donde se aterriza el modelo económico de construcción, el CAPEX, y el futuro modelo económico de operación, el OPEX, donde se revisan diferentes temas contractuales, legales, ambientales, para validar qué es lo que está pasando con los diseños. Una vez pasa eso, pasa la etapa de construcción, donde pues ya fue adjudicado el contrato. En la etapa de construcción se seleccionan los procesos basados en los estudios técnicos ya congelados con el objetivo de proporcionar la infraestructura necesaria al servicio de la comunidad. Pero dentro de los diferentes tipos de modelos no basta con construir. Esta es una de las diferencias principales con infraestructura vertical, porque debido a la magnitud de los proyectos se requiere una etapa de operación y mantenimiento basado en mantenimientos preventivos, correctivos, rehabilitaciones, mejoramientos y la prospectiva de datos. Entonces, esto realmente es el ciclo de vida de cualquier proyecto. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que yo participe en un proyecto en una etapa de prefactibilidad, que realmente pues son números gruesos, y sobre todo obtener viabilidad de otras entidades para hacer el desarrollo de proyectos, no quiere decir que el proyecto terminó conmigo, no. El proyecto avanza a lo largo del tiempo y este es todo el ciclo de vida mencionado dentro de la ley 80 de infraestructura, perdón. Entonces, ¿esto por qué es importante? Como ustedes se están dando cuenta, realmente las posibilidades de contratación pueden parar en cualquier momento, sobre todo en prefactibilidad. Cuando un proyecto pasa a prefactibilidad, pues las posibilidades de que suba directamente a diseño y construcción son muy altas, mientras que si un proyecto no tiene viabilidad técnica, ambiental, social y jurídica, pues queda en esa etapa. Entonces, parte de lo que hacen las entidades a partir de ese Plan Nacional de Desarrollo es eso, estructuraciones, y las prefactibilidades se van evaluando para saber qué proyectos que se concibieron como una idea pasan a ser realmente un proyecto. Esto es realmente lo que se ejecuta, y pues hay un sinfín de proyectos que se están evaluando a nivel nacional, departamental, gubernamental. Casi todas las entidades públicas pues realizan este tipo de estudios. Y entonces, ¿esto por qué es importante? Como les estábamos mencionando, la identificación del proyecto, que aparece realmente a partir de una visión de gobernanza, que es identificar necesidades y formular objetivos de proyecto con ánimo de generar una infraestructura sostenible. Luego viene una etapa de evaluación y aprobación, que es revisar los estudios y obtener las aprobaciones necesarias, que es lo que se podría llamar la prefactibilidad. Esa prefactibilidad, dependiendo pues del tipo de proyecto, vienen procesos, por ejemplo, al ANLA, vienen a corporaciones autónomas, vienen presentación a entidades como gobernaciones, alcaldías. Surge un proceso bastante fuerte y bastante completo, porque no solamente estamos hablando ya desde lo que es una visión de gobierno, estamos hablando de la visión de Estado. Esta ley rige independientemente de todo lo que pueda llegar a pasar en un mandato, rige básicamente todos los proyectos que se han venido desarrollando durante muchos años. Entonces, esas aprobaciones pasan siempre por un componente técnico, ambiental, social, jurídico y económico. Eso es lo que se obtiene en la prefactibilidad. Luego vienen las etapas de diseño en dos fases. La etapa de factibilidad, donde se realizan diseños a una mayor índole, y esa índole pasa a unos diseños de detalle, que ya es para aterrizar los modelos financieros, que pues pasa en este caminito del 3 al 4. Y acá donde pues nuestras posibilidades de contratación, dependiendo si son iniciativas privadas, iniciativas públicas. Las iniciativas privadas pues son los proyectos donde un privado le ofrece la posibilidad al público de decir, señores, entidad tal, quiero desarrollar tal proyecto, el costo va a ser mío. En el caso que el proyecto surja, pues podemos avanzar una etapa siguiente, y realmente pues es una asociación público-privada muy buena. Los proyectos públicos son los que se desarrollan con el músculo financiero de las entidades y requieren una serie de requisitos bastante particulares para su desarrollo. Entonces, ahí vienen los temas de contratación, ya sea por licitación, mínimas cuantías, contratación directa. Eso dependerá mucho del tipo de proyecto. Entonces, ejemplo, para una carretera, pues seguramente una mínima cuantía
una contratación directa, pues son imposibles dependiendo del monto económico. Estamos hablando de que un kilómetro de vía fácilmente puede estar sobre los 6.000, 8.000 millones de pesos, pero de una manera bastante escueta, y teniendo solamente en cuenta algunas especialidades. Entonces, una mínima cuantía que puede llegar a ser, o contratación directa, que son valores menores a 1.000 millones de pesos, no es muy común en infraestructura horizontal. Luego esa contratación, pues los diseños se van puliendo junto con lo que se observa en obra. Y acá viene la ejecución, donde la idea es la puesta en marcha del proyecto, pero ya de una manera palpable, que eso es lo que conocemos como activo. Aquí viene un tema donde se compara lo diseñado con lo construido y se levanta la información as-built. Esa información as-built pues tiene bastantes focos donde se va validando si lo que fue diseñado fue realmente construido, porque pues hay adaptaciones en campo que no fueron identificadas en diseño. Y ese es uno de los principales problemas. ¿Por qué razón? Porque desde la identificación del proyecto realmente hasta la ejecución, muchas de las tomas de información son basadas en fuentes de información y en procesos no estandarizados. Para eso surge BIM. BIM dentro de todo el proyecto de infraestructura realmente está desde la estructuración, está desde todas las etapas, y esto es algo que pues ya quedó, ya que llegó para quedarse, ya no es algo opcional dentro de la contratación pública y también dentro de la contratación privada, que ya vamos a hablar. ¿Listo? Luego de esa ejecución donde yo pongo en marcha, ya los sistemas de retribución pues son otra cosa, dependiendo del monto, dependiendo de si es un proyecto concesionado, de las regalías, de no sé, hasta de fideicomisos que llegan a esta cuestión para poder dar la validez a un proyecto, viene el monitoreo y la evaluación. Ese monitoreo y la evaluación se consideraba antes como un ente externo, que son los mismos concesionarios, la toma de indicadores, las interventorías, los cuales pues evalúan el rendimiento del proyecto para validar que está bien, que se debe mantener, que no cumple con las condiciones de entrega. Entonces es un tema bastante fuerte. Y el mantenimiento de operación asegura la sostenibilidad a largo plazo y la satisfacción de la comunidad. Y eso porque es importante. Resulta que las políticas de cómo uno gestiona, digamos que por pólizas, por políticas pólizas de estabilidad, generalmente en infraestructura vertical y en infraestructura horizontal son totalmente diferentes. En infraestructura horizontal se diseñan los periodos, oscilan entre 20, 25, 30 años el mantenimiento y operación de la infraestructura. Son periodos mucho más grandes a las leyes de contratación normal de una infraestructura vertical, que pueden oscilar entre 5 y 8 años. Es precisamente porque el modelo, y ya no estamos hablando del modelo financiero, sino el modelo económico en función de cómo se repotencia la infraestructura, es totalmente diferente, porque es una infraestructura puesta al servicio del público con unas cargas totalmente diferentes. Entonces los periodos durante los cuales se ejecutan estos proyectos son muy, muy, muy diferentes. Por eso etapas, por ejemplo, como el diseño de un pavimento se evalúan en etapas de 10, 15, 20, 25 años, al igual que cuánto debe durar un puente, los niveles de aguas máximas, los periodos de retorno con los cuales se establecen los niveles de aguas máximas. Vienen muchos componentes que son la vida útil de este tipo de infraestructura. Eso es lo que comprende las diferentes etapas de las fases de proyecto en infraestructura según la ley 80. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué es importante mencionarlo? Las etapas de proyecto. Las etapas de proyecto son las diferentes fases de proyecto con subproyectos. En cada etapa, con el fin de plantear el mejor desarrollo de infraestructura, requiere diferentes normas, manuales, guías, leyes para su correcto desarrollo en cada fase del mismo dentro de su ciclo de vida. Y eso, como lo estábamos mencionando, el Plan Nacional de Desarrollo prioriza algunos elementos de inversión dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo. Luego viene la estructuración, y esa estructuración es validar de una manera rápida cuáles proyectos son viables y cuáles no son viables. Luego de esos proyectos viables viene la viabilidad para aterrizar esto, que son las prefactibilidades, sobre todo a nivel ambiental, social, económico, jurídico y legal. Y después de que viene, y el técnico, obviamente. Después de eso, pues viene la factibilidad, que es
un avance de esos diseños ya con una alternativa seleccionada. En la prefactibilidad se evalúan 3 alternativas, en la alternativa seleccionada se evalúa realmente una, y después de los diseños de detalle con un número más grueso ya pasan a los diseños de detalle y construcción. Estos casi siempre son una sola etapa donde se evalúa un modelo financiero bastante robusto y operación y mantenimiento. Pronto se va a sumar la etapa de desmantelamiento, pero esto es lo que nos rige según las leyes de contratación. Y cada una de estas etapas, cada etapita que ustedes están viendo, está regida por diferentes tipos de documentos, como son apéndices y volúmenes. Esos apéndices y volúmenes, ¿qué son? Son realmente los requisitos técnicos dentro de cada entidad, cada alcaldía, cada gobernación, cada cuidaduría, cada secretaría de planeación, con los cuales me establecen las condiciones dentro de los que yo como consultor contratista debo presentar. Entonces, ahí me aparecen. Luego vienen los manuales y las guías. Los manuales y las guías que, pues, ellos ya vienen con un tema del Ministerio de Transporte mucho más fuerte. Son documentos vinculantes. Y esos documentos vinculantes, los manuales, las guías, pues, son recomendaciones realmente. Los manuales, pues, establecen unas políticas de decir, venga, esto es lo mínimo que yo le voy a exigir. Por lo tanto, los apéndices y volúmenes exigen estos manuales y guías. Y después viene el camino de las leyes. Entonces, ¿esto por qué es importante mencionarlo? Porque cada idea, cada estructuración, cada prefactibilidad, factibilidad, diseños de detalle, construcción, operación y mantenimiento, tiene sus correspondientes apéndices y volúmenes, sus correspondientes manuales y guías y sus correspondientes leyes, los cuales pues los rigen en cada camino. Esto es lo que nos rige en nuestra infraestructura y viene un punto de disrupción muy fuerte. La contratación está evolucionando. La forma de gestión de proyectos está enfocada hacia la digitalización y gestión de activos durante el ciclo de vida útil de proyectos. ¿Y esto por qué es importante? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis dentro de las necesidades de contratación y qué es lo que está pasando. Voy a cambiar de pestañita precisamente para mostrarles algo. Entonces acá voy a ver algo que es muy importante y nos vamos a basar en una base de datos, perdón la redundancia, del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum, donde vamos a ver una serie de históricos. Entonces aquí podemos ver realmente qué es lo que está pasando a nivel de hasta 2030, cómo está realmente la planeación a nivel mundial de todo el tema de información. ¿Me confirman si se ve en mi pantalla? No sé si la están viendo. Ah, ok, listo. Entonces voy a presentar una página web, que es la del World Economic Forum. Listo, entonces creo que ya se ve. Bien. Entonces, este tipo de metabuscadores es muy importante porque el tema de información realmente ya no queda en solamente pues estar buscando conocimiento a partir de bases de datos. Nosotros ya estamos en un mundo globalizado, en una información conectada y revisar las tendencias hacia dónde estamos apuntando es totalmente necesario. Entonces vamos a revisar algo, sobre todo, primero vamos a revisar algo en el campo de la ingeniería. Entonces en el campo de la ingeniería es importante que tengamos en cuenta hacia dónde está apuntando el mundo. Entonces aquí tenemos colaboración en la industria, tecnologías, materiales y herramientas, personas, organización y cultura, regulación, o sea, leyes y políticas, manejo público, estrategias y manejo de modelos de innovación de negocios y procesos de información. Esto porque es importante mencionarlo. Sobre todo, aquí podemos tener una serie de insights bastante fuertes, es de que ya estamos hablando de procesos, estamos hablando de digitalización, estamos hablando de materiales, información, manejo público. Y eso es lo que es BIM. BIM llegó, como les dije, para quedarse. Ahorita vamos a ver unas gráficas bastante fuertes con respecto a eso, pero vamos a hablar algo con respecto a la colaboración en la industria. Entonces, en la colaboración en industria, estamos hablando de los modelos financieros, estamos hablando de bastantes temas de herramientas. Estamos hablando, por ejemplo, de manejo de infraestructura, manejo del Estado, corrupción, y todo nos está llevando a una información centralizada. En el uso de tecnologías y materiales, pues como ustedes se dan cuenta, economía digital,
manejo de materiales avanzados, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, Internet de las Cosas, Data Science, innovación. Estamos en la cuarta revolución industrial, realmente, y esto porque es importante mencionarlo. Si nosotros revisamos, por ejemplo, otros temas, por ejemplo, procesos, pues los procesos va a ser blockchain, transporte, gobierno corporativo, infraestructura, y viene un sinfín de herramientas. También dentro del futuro mismo del trabajo, nuestro futuro mismo del trabajo está cambiando bastante, ya que las herramientas donde todos estábamos bajo mecanismos separados, está cambiando porque ahora hay trabajo digital, nuevos modelos de trabajo, inclusión, por ejemplo, creación de emprendimiento, y esto está pegando de manera supremamente fuerte. Vamos a verlo en un punto aquí que me parece bastante importante, y es en el manejo de tecnología para la infraestructura. Y dentro de ese manejo de infraestructura, por tecnología, pues vamos a ver las habilidades necesarias para la gestión de infraestructura, que pues eso está pegando básicamente en todo el mundo, que es la toma de decisiones basadas en datos, en la ingeniería y en la construcción, como lo estábamos viendo, y esto nos lleva a un puntico en general, que es hacia dónde estamos apuntando, donde temas como inteligencia artificial, temas como blockchain, temas como machine learning, empezaron a pegar por todo lado. Y esto no es diferente a lo que está pasando en todos los procesos de toda entidad, todo departamento, toda empresa. Estamos en un mundo conectado. Les recomiendo que revisen esta fuente del World Economic Forum. Van a poder acceder a documentos indexados, a diferente tipo de información que les va a dar una visión holística realmente de cómo se gestiona actualmente la infraestructura. Para eso, entonces, ahora sí voy a volver a mi presentación. Entonces, una vez visto algunos temitas tópicos que son importantes de mencionar, es importante que ustedes tengan de que, como vimos el tema de IoT, blockchain, centralización de datos, realmente la gestión de manejo de correos electrónicos, de manejo de información por entregables físicos, está pasando un segundo punto. Y no sé, esto puede llegar a ser un poco brusco, pero realmente es que una revolución industrial no le pregunta a uno si uno está preparado. Realmente esto viene para quedarse, y muchas de las competencias que necesitamos pues pueden llegar a ser un poco agresivas. Entonces, para eso buscar proveedores, empresas, aliados estratégicos que ofrezcan esos servicios por ustedes es supremamente necesario. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en las tres partes necesarias. Uno, apéndices o volúmenes, que son realmente los documentos contractuales de presentación, técnicos, de calidad, los productos mínimos esperados y cuáles son mis leyes para poder contratar con entidades públicas. Están cambiando. Las diversas entidades están integrando el modelado de información de construcción BIM en sus volúmenes, estudios de entrega, tanto en alcaldías como gobernaciones. Esto está pasando si ustedes van y revisan cualquier proyecto en el IDU, BIM se lo piden de inmediato. Si van y revisan, por ejemplo, algo en la alcaldía de Bucaramanga, les va a pasar lo mismo. En la alcaldía de Medellín con EPM les va a pasar exactamente lo mismo. Para eso vamos a ir en crudo. Esto me gusta siempre presentarlo. Entonces, yendo aquí en crudo, nos vamos a basar en una información pública. Eso es lo chévere ahora de poder consultar. Entonces, aquí vamos a buscar precisamente... regálame aquí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, uno de los anexos técnicos de la Agencia Nacional de Infraestructura, donde ustedes van a poder revisar para iniciativas públicas realmente cuáles son los compromisos de gestión de la información. Esos compromisos de gestión de la información no se basan solamente en qué es lo que tengo que presentar, sino realmente cuáles son los compromisos que ustedes tienen como consultores, contratistas, originadores, proveedores de servicios frente a las diferentes entidades. Entonces, para no hacer este documento como tan engorroso,
Aquí hablamos de unas cosas adaptadas del Plan BIM Chile, que pues ahorita está en una transformación, pero las fases de proyecto realmente son las mismas. Las ISO que realmente pues cumplen estos niveles de requerimiento de información, pero sobre todo vamos a hablar de esta figurita que son los requisitos de información de la ISO 19650, que son los requisitos de la información, los requisitos de proyectos, los AIR, los vamos a ver de una manera más desglosada. Pero esto, ¿por qué es importante mencionarlo? Resulta que dentro de la aplicabilidad de los proyectos, también tenemos que empezarnos a adaptar de qué son los CFC, qué van a ser los BCFs, cuáles son los mecanismos de producción, por ejemplo, por PFSA, PFSBs, cuál es la legibilidad y el orden de publicación de la información, qué vale más un modelo, un plano. Realmente aquí hay muchas cositas que es importante que ustedes vayan mencionando. Entonces, por ejemplo, acá se menciona que quien vaya a presentar un proyecto frente a entidades públicas y entidades departamentales y gubernamentales debe tener la posibilidad siempre de incluir un ambiente común de datos. Y él debe proporcionar el acceso a las entidades. Esto es un punto supremamente fuerte. ¿Por qué razón? Ténganlo en cuenta, porque la presentación de un proyecto sin un entorno común de datos no es posible. Y esa es una de las responsabilidades para ustedes como consultores, para proveedores, durante el ciclo de vida útil. Entonces ya no estamos viendo que esto es un periodo, sino que gestionar la información a lo largo del tiempo, pues va a ser muy importante. Aquí les habla bastante de, oiga, venga, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A quién le va a pertenecer los estudios? ¿Qué tipo de funciones en BIM son necesarias dentro del personal? Y venga, no estoy hablando de perfiles, estoy hablando de funciones, porque el tema de BIM en infraestructura es un camino bastante fuerte, donde establecer, por ejemplo, gerentes, habilidades muy específicas, por ejemplo, en programación, en Python, pues no es muy posible verlas. Aquí vemos un poco de usos BIM, pero ahorita lo vamos a aclarar, ¿listo? Entonces, este documento se los recomiendo que lo lean, pero aquí lo que realmente es importante es que ustedes se vayan familiarizando con un entorno común de datos, cuáles son los requisitos mínimos dentro de su información que deben tener. Y eso es durante el desarrollo del proyecto. Esta es una responsabilidad para ustedes que es muy importante que tengan en cuenta: controles de permiso, aprobaciones, archivos de información, notificación de alertas, visualización de modelos. Y esto lleva a que realmente el uso de información pues no sea un tema netamente técnico. La idea es que yo pueda visualizar todo mi proyecto y esto pues llega para todo tipo de elementos. Los tipos de proyectos en los cuales se puede evaluar, pues eso es ya responsabilidad de las entidades, pero como para resumírselos, realmente cualquier tipo de proyecto que tenga diseños requiere BIM, a menos de que sean elementos tipo, por ejemplo, como una placa huella, como algo diseñado por una cartilla de andenes, perdón, por una cartilla tipo, la cartilla de andenes, no, ahí discúlpenme, por una cartilla tipo de obras donde tengo que ejecutar según una cartilla, pues puede llegar a ser algo que no lo necesite. De resto, sí lo necesita y aquí ustedes van a encontrar los compromisos de información. Bien, entonces vuelvo de nuevo a mi presentación principal. Listo. Entonces una vez visto eso, como les estaba mostrando, los manuales y las guías son los diferentes guías y manuales que incluyen la gestión de información. Y ya muchos manuales, muchas guías están incluyendo el tema de BIM. Ahorita lo vamos a ahondar. Y finalmente las leyes. El siguiente paso es el COMPES BIM para 2026, el cual cambiará las condiciones de contratación en Colombia y su forma de evaluación. ¿Esto por qué es importante? Si nosotros revisamos en 2025 realmente los apéndices, como les acabo de mostrar y ahorita les voy a mostrar con los manuales, nosotros vamos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que de los proyectos públicos, realmente el 100% de los proyectos públicos en infraestructura horizontal tienen requerimientos BIM. Esto ya no es algo opcional. Y esto ya, como les mencioné en un principio, esto ya no es solamente el diseño, esto ya es de obra. Entonces, al director de obra, al interventor, al inspector, mucha de la gestión de la información es importante que la vayan revisando porque van a venir muchos retos que para la gestión de un proyecto son importantes. Entonces, aquí vamos a hablar un poco del desglose. Esto es sacado
precisamente un tema de la actualización de los manuales de gestión para diseño geométrico, drenaje de carreteras y estabilización de taludes en sus versiones de borrador, y ya les explico por qué borrador. Esta es documentación oficial. Como les mencionaba ahorita, esto es basado en el ciclo de información de la ISO 19650, pero en una versión de Colombia aplicado a entidades públicas, ¿listo? Entonces, el OIR, que son los requerimientos de información para las entidades, realmente es la planeación estratégica de las entidades. Ese es el marco de gobernanza y actualmente las entidades están trabajando en eso. Están trabajando en su marco de gobernanza, en procesos de digitalización, no solamente en BIM, también en GIS, en SIM, gestión de activos, sistemas de clasificación. Realmente, pues esto está pegando absolutamente todo. Y esos requerimientos de información de la entidad están construyendo a los PIR, que son los requerimientos de información de proyectos. Pero en otras palabras, eso es lo que nosotros conocemos como apéndices y volúmenes. Los apéndices y volúmenes ya se están trabajando. Inclusive, ya les acabo de mostrar que ustedes ya lo pueden consultar. Los requerimientos de información para, no lo sé, para la gestión de información de un volumen de geotecnia, de un volumen de urbanismo, un volumen, por ejemplo, social, el modelo financiero, requieren la digitalización de los elementos. Y como ustedes se están dando cuenta, todos esos procesos las entidades los están adaptando, no solamente para tener un anexo técnico BIM, sino para cada uno de los apéndices incluyen los requerimientos de información. Porque no podemos seguir pensando, por ejemplo, el análisis de un sitio inestable no lo podemos llegar a seguir pensando como un perfil de XF y condiciones de falla. Realmente necesitamos empezar a validar cómo funciona ese tipo de información. Pero esto es un arma de doble filo. ¿Por qué razón? Porque si un gerente, un director de proyecto no requiere cuáles son los apéndices técnicos y se compromete, por ejemplo, supongamos algo, oye, venga, en el sector de influencia directa de mi carretera le garantizo que le voy a mostrar todas las características del subsuelo para tener una base de datos informada, pues eso está muy mal, porque por otro lado mis apéndices y mis normas, las normas de construcción, me establecen que yo tengo que tener una pique o sondeo cada 250 metros para vías primarias. Eso significa que yo, en vez de tener una pique, estoy confirmando que no voy a tener cada 250, sino los voy a tener en función de que yo necesite hacer esas etapas de diseño y adicionalmente en mayores puntos, ya no linealmente. ¿Y eso qué va a significar? Que va a encarecer los modelos financieros de las consultorías. Entonces a BIM hay que tenerle cuidado precisamente porque hay que saber uno hasta dónde se compromete y hasta dónde no se compromete. Eso, ¿por qué se los menciono? Como, no sé, espero que se intuya así. No les estamos hablando de una visión de software, les estamos hablando de una versión de gerencia, de dirección, hacia dónde se debe consultar todo, porque mucho de la planeación de proyectos debe tener en cuenta cuáles son los requisitos de información. Y eso puede llegar a ser el día más oscuro o el día más claro para el desarrollo de proyectos. Esto puede quebrar fácilmente un proyecto sobrado. Listo. Estos PIR, como se los estaba mencionando, que son los apéndices de volúmenes, son los que han nutrido los EIR, el EIR, el Exchange Information Requirement, que también es el apéndice técnico BIM o el volumen técnico BIM. Los tres significan básicamente lo mismo. Son los requerimientos de información en contratos para etapas de diseño. Pero esto era lo que conocíamos hasta ahora. Ahora, ¿qué viene? Por ejemplo, con el proyecto Dorada Chiriguaná. Los modelos de contenedores de información en etapas de diseño se van a volver contenedores de información. Esos contenedores de información son los modelos que yo entrego, deben ser un activo digital. Y ese activo digital debe estar evolucionando durante la construcción y la operación y mantenimiento. Eso es lo que se conoce como el PIM. Y después de ese PIM van a ser los AIM, que es el Asset Information Model, que son los modelos de información del activo en etapa de operación y mantenimiento. Pero acá viene otro documento muy fuerte que es el AIR. Esto ya estamos hablando que documento, cuando les digo, voy a cambiar la palabra documento, contenedor de información es mucho mejor, porque puede llegar a ser de todo, pues requiere que BIM está en todo el ciclo de vida útil y todos los datos
que ustedes les están pidiendo con respecto a, oiga, ¿cómo va la obra? ¿Qué porcentaje voy? Esto cumplió con, no sé, con Proctor, esto cumplió con la prueba del cono, esto cumplió con agüellamiento, con IDI, con todo lo que ustedes quieran, se los piden en BIM. En todo momento se los piden en BIM. Y eso es supremamente importante porque ya no estamos hablando de que mi modelo 3D es lo importante. Lo importante es la información que contiene cada modelo, sea 2D, 1D, 3D, lo que ustedes quieran. Realmente es la información. Y eso es lo que tenemos que nutrir. Esas son las responsabilidades de nosotros como consultores, como proveedores, como originadores. Y este es un camino que se quedó. Ya esto no cambia. Esto ya no es opcional. Ni tampoco es un tema de, venga, por favor, mire, llevamos en esta transformación más o menos en Colombia desde el año 2012, con los primeros requisitos de información de un entorno común de datos del Ministerio de Educación, y ahorita ya estamos en 2025 a punta de un año de la ley BIM, del COMPES BIM. Entonces esto ya no es opcional y esto es importante que lo vayan mencionando porque pues ustedes pueden llegar a consultar realmente cuáles son sus requisitos en las etapas de diseño, las etapas en obra, cómo debo gestionar la infraestructura, cómo debo gestionar mis modelos. Tienen todas las posibilidades y esto está en constante cambio, entonces debemos ir actualizando, pero esto es lo que son las entidades. Ahora, estas entidades que necesitan manuales que les establezcan a los diferentes tipos de servicios cómo se van actualizando los diseños y qué es lo mismo que debo presentar. Entonces, dentro de esa presentación vienen los manuales y las guías. Primero vamos a hablar de los documentos técnicos y guías de la MyBIM. Entonces, ¿estos documentos qué son? Estos son las recomendaciones que a partir de los apéndices que ustedes están dando de la ISO 19650, de la 16739, de la ISO 12006, de todas las ISO 55000 de gestión de activos, les da un recurso de qué es lo que deben presentar, recomendaciones, ¿listo? Entonces, por ejemplo, volviendo a cambiar de pantalla, vamos a ver un poco de los documentos técnicos de la guía de usos BIM. Y esto se los voy a explicar precisamente para que aprendan a desglosarlo, ¿listo? Entonces, para eso voy a volver a presentar la página web. Listo. Entonces, una vez visto esto, lo vamos a desglosar en dos partecitas. Para eso me voy a ir a la página de Lopit BIM, que es quien sube la información con respecto a estos documentos, que ya son documentos técnicos con carácter ICBN. Entonces, aquí ya empieza a cargar. Mientras esto va cargando, es importante que desde lo que vayan consultando la MyBIM, vayan actualizándose en cuáles son los requisitos de la información. Estamos en una etapa de constante cambio, de constante adaptación, entonces no van a encontrar un contenido general estático. Esto va cambiando, ¿listo? Entonces aquí, si ustedes ven, aquí voy a ir por el lado de BIM directamente, y en esta documentación vamos a revisar el documento técnico, ¿listo? Entonces, dentro de este documento técnico, ustedes van a encontrar un desglose realmente cuáles son los requerimientos de información, de qué es lo que esperan de cada una de sus cositas, ¿listo? Entonces, esto es muy importante sobre todo por una tabla, que estos son los usos necesarios por según la ley de infraestructura, como se los estaba mencionando. Por ejemplo, factibilidad en color amarillo, obligatorio, por gris, lo opcional. Autorías de modelos de diseño, coordinación de modelos, revisión de modelos, estimación de costos, planificación de fases, análisis de criterios, captura de condiciones existentes. Aquí, ustedes están viendo realmente qué es lo que pasa con qué les piden en cada fase de proyecto en BIM. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, captura de condiciones existentes es obligatorio en cada una de las fases. Y esto es muy importante mencionarlo. ¿Por qué razón? Si yo reviso y vuelvo aquí a mi ATV, pues yo tengo que hacer una doble comparación. Es importante que ustedes lo vayan a cuenta por la siguiente razón. Listo. Entonces aquí llegué a lo que espero de cada uno de los usos. Ustedes ven casi la misma tabla.
Entonces, captura levantamiento de condiciones existentes. Un proceso en el equipo de proyecto desarrolla un modelo 3D de las condiciones existentes para un sitio, instalaciones en su sitio o un área específica dentro de una instalación. Este modelo puede desarrollarse de varias formas, incluyendo el escaneo láser, técnicas topográficas convencionales, dependiendo de lo que se desea y lo que es más eficiente. Una vez construido el modelo, que se puede consultar para obtener información, ya sea para nueva construcción. Entonces, ¿qué les va a requerir como información? Nube, puntos 3D, modelo de superficie de elementos geométricos existentes y modelos de elementos existentes. Esto porque es importante mencionarlo. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el volumen técnico, el anexo técnico de diseño geométrico para, no lo sé, para la ANI o el volumen técnico para el INVIAS, a mí me piden una serie de condiciones de cómo entregar mi volumen de geomática, de topografía, donde me dicen entrégueme el modelo digital terreno, entrégueme mojones materializados de tal manera, entrégueme tal información. Pero esto lo debo validar con esos volúmenes porque realmente ya no me están pidiendo solamente entrégueme el modelo digital de terreno, entrégueme una ortofoto, una cartografía. Realmente me están diciendo entrégueme un activo de lo existente y en función de ese activo existente pues debo empezar a evolucionar en el tema de información de qué más voy a entregar. Y eso lo vamos a ver ahorita con los manuales. Entonces, esto es muy importante porque ustedes como gerentes, como directores, como coordinadores, como ordenadores del gasto, deben tener en cuenta cómo esto repercute directamente en los diseños. Los modelos financieros, todo debe ser actualizado, pero también yo como consultor debo saber a qué me estoy comprometiendo. Si yo no sé o simplemente valido un tema, pero luego me están pidiendo el otro, pues realmente es que desconozco mi proyecto. Eso es importante que ustedes lo vayan viendo. ¿Listo? Volviendo a la presentación de nuevo. Entonces aquí van a tener la posibilidad, y vuelvo y se los digo, consulten por favor la información que para ustedes sea necesaria. En la guía de usos van a requerir los requisitos de usos BIM por etapa de proyecto según la ley de infraestructura. En la guía de roles son las responsabilidades y las funciones que deben tener para la gestión de la información. No hablemos de perfiles, vuelvo y les digo, el tema de perfiles es un tema que está en evaluación, que precisamente pues hay que saber cómo se aborda, porque es que el conocimiento no se crea por manejar un software. El conocimiento que ustedes tienen es de la experiencia y ese conocimiento es supremamente necesario. Ese conocimiento aquí ustedes lo van a encontrar. En la guía de nomenclatura, importantísimo, van a saber cómo nombrar un proyecto para las entidades asociadas al Ministerio de Transporte. Es decir, ustedes van a saber cómo entregar un proyecto en su nomenclatura de archivos para INVIAS, ANI, Aerocivil, UPIT. Estamos hablando también de corporaciones autónomas, algunos temas de empresas invitadas como IDU, empresas de entidades como Regiotram. Entonces, es importante que ustedes vayan viendo eso. Listo, van a saber cómo nombrar. Y el documento técnico guía ER es una base para que ustedes sepan cómo acotar un proyecto en fases de diseño. Estas son las guías, las recomendaciones y qué hacen las diferentes entidades. Cogen estas guías y adaptan en función de lo que necesitan. Ese es el camino y vuelvo les digo, ya tienen resolución ICBN supremamente importante. Es muy importante que vayan consultando estos documentos. ¿Listo? Bien. Para continuar, ahora vamos a hablar de los manuales y estos sí son documentos de carácter obligatorio y esto es muy importante por una sola razón. Un manual es un documento vinculante y ¿eso qué quiere decir? Que si el manual lo pide, lo cumplo, no es opcional. Inclusive los apéndices acogen lo que dicen los manuales, las guías acogen lo que dicen los manuales. Y aquí les coloqué la palabra borradores. ¿Por qué razón? Porque estos documentos, si ustedes revisan en página web, y vamos a volver allá, de nuevo página web. Entonces, ¿me confirman por favor? Ah, bueno, ya creo que se empezó a ver. Entonces, dentro de esa página web, aquí vamos a buscar, por ejemplo, el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras sin Vías 2025. ¿Listo? Entonces aquí, el 25 de febrero, ustedes se publicó esto y esto es muy importante. Estos temitas son bien chéveres de tenerlos en cuenta. Entonces ya procede a cargar. Tengámosle un minutico de paciencia, por favor.
Listo, mientras va cargando, ¿por qué la palabra borradores? La palabra borradores no se quiere decir que puede llegar a ser o no puede llegar a ser. Ya están en una etapa definitiva de diseño. Es decir, ahorita pues están pasando serios procesos que a futuro las entidades, las empresas, las universidades que desarrollaron esto, pues tendrán que publicarlo, van a tener resoluciones de aprobación, todo, al igual como pasó con la versión 2008, y ustedes se van a encontrar aquí, por ejemplo, con los diferentes links de cada uno de los manuales. Entonces aquí yo voy a proceder a revisar qué manuales fueron los que publicaron. Y esto porque es importante. Los 3 documentos pioneros, pues, fueron los que les acabo de presentar. Sin embargo, no van a ser los únicos. Seguramente manuales como el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, la norma sismo resistente, vamos a hablar, por ejemplo, de cartilla de andenes, vamos a hablar básicamente de cualquier. En este momento se me están pasando varios, pero realmente todos van a tener el mismo componente. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, por el lado del manual de diseño geométrico, que son documentos públicos en estado borradores, vuelvo les digo borradores, pero van a tener su resolución de aprobación. Ustedes pueden ir consultando, ¿listo? Entonces, estos requisitos de información, que aquí ya empieza a hablar un poco, entonces manual de diseño geométrico de borradores, la versión en borrador del documento, ustedes van a poder verificar. Y acá van a encontrarse con algo bastante particular y por eso se los recomiendo que lo lean. Primero, los componentes de geomática. Geomática, pues les hablo un poco cuáles son los tipos de precisión de equipos que ustedes pueden llegar a utilizar y en qué etapa se pueden llegar a aprovechar, cuáles son las bases de datos. Básicamente es un desglose muy fuerte para la toma de información de qué puedo llegar a utilizar. Entonces aquí les dice modelo digital de terreno, cuáles son las bases de datos con respecto a gestión del riesgo, corredor geotécnico, LIF, básicamente todo, cómo se debe alimentar los datos y qué tipo de mecanismos de información debo utilizar. Esos son documentos que les damos la recomendación desde esta presentación, consulten, porque van a saber hasta dónde comprometerse, hasta dónde no comprometerse, y tienen bastantes temas de información bastante fuerte. ¿Listo? Cómo deben presentar los modelos digitales de terreno, qué es lo que deben hacer. ¿Listo? Pero vamos a vuelvo les digo, uno de los grandes cambios, el de geomática, pero ahora vamos a buscar dentro de estos manuales también algo bien particular, y es los requisitos de información de BIM. Entonces aquí se habla precisamente tanto de la MyBIM, de la resolución de la MyBIM, qué es lo que se espera para cada uno, las normas que aplican, las normas que rigen, pero también les habla lo que les estaba mencionando, los requisitos de información, cuáles son los entregables por proyecto. Ustedes por fase de proyecto deben entregarme por lo menos esto para iniciar. Y aquí les establece un concepto claro de qué es lo que se debe hacer, cuáles son los contenidos mínimos esperados, las responsabilidades, cómo se debe gestionar la información, también cuáles son los requisitos del entorno común de datos, cómo se obtiene aprobaciones de la interventoría, de la consultoría y cómo son los mecanismos para obtener el OK, el check de mi proyecto. ¿Listo? Entonces aquí les va hablando bastante cuáles son las dimensiones dentro de cada fase, qué es lo que se está esperando a nivel de 5D, 6D, qué se espera a nivel de uso de softwares, cuáles son los requisitos de información, incluyendo temas como análisis y simulaciones de seguridad vial, ya no considerar seguridad vial solamente como un hecho de qué es el mecanismo de, por ejemplo, de líneas de visibilidad, distancias de visibilidad de parada, sino realmente algo que verifican información en tiempo real, hasta dónde gestiona información, los niveles de información necesarios, hasta dónde nos los van a solicitar, cuáles son los niveles de información, todo para que ustedes vayan consultando, sumado precisamente a las guías de cómo nombrar proyectos, consejos adicionales, los sistemas de clasificación para los modelos, cómo se deben estar estandarizando, los tipos de entregables y que ustedes puedan ir verificando realmente de todo. ¿Esto por qué es importante? Porque les habla, por ejemplo, a nivel de diseño geométrico, venga, usted debe tener entregables de tal tipo, LAN XML, elementos abiertos en IFC, en diseño geométrico, en topografía, en geotecnia, en pavimentos, y qué es lo que se espera para cada elemento. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque la infraestructura cambió totalmente. BIM ya
quedó para ustedes. Les está hablando de cómo van a gestionar el proyecto, cuáles son los entregables, qué están esperando por fase, cuáles son los usos BIM, cómo me va a elaborar el presupuesto, cómo me va a elaborar el CAPEX. Y esto se suma también a los contenedores de información de cuándo debo producir los planos. Los planos son vitales, pero los planos van a pasar a ser el entregable final. El entregable cuando ya esté aprobado. Los contenedores de información son supremamente necesarios y eso puede ser el modelo y BIM no es opcional. Para el proyecto que ustedes quieran, si van a tener que realizar alguna observación, a una interventoría, tienen que verificar, oiga, me entregaron lo que es, está cumpliendo con normativa en el CDE. Oiga, tengo que entregar la entidad en el CDE. Oiga, ¿cómo valido las interferencias en el CDE? Oiga, ¿dónde encuentro la información de volúmenes técnicos, documentos, informes de diseño? Adivinen, en el CDE. Entonces, esto realmente es el marco regulatorio de BIM, donde les están diciendo, por favor, vamos a la digitalización y ahora ya con la resolución, pues es obligatorio. Esto ya realmente es obligatorio. Entonces, acá volvemos de nuevo a nuestra presentación general. Y esto les quería mostrar. Vamos a seguir entonces con nuestra presentacioncita. ¿Listo? Entonces, listo, vale. Entonces, como les estaba mencionando, el manual de diseño geométrico en borrador, manual de drenaje en borrador y estabilidad en borrador. Y es lo que se está esperando, son las últimas observaciones. Son documentos que han realizado estas universidades, que han realizado estas entidades, que han realizado con bastantes temas. Entonces es muy importante que ustedes validen hasta dónde llegan, porque ya es obligatorio. Y el público ya es obligatorio, ahora el privado también. Ellos tienen estos manuales como referencia, pues el privado también lo acoge. Entonces ya estamos en esa etapa final de diseño. En obra, operación es otra cosa, pero en diseño ya estamos muy adelantados y los siguientes manuales pues les pasará exactamente lo mismo. Ustedes ya vieron temas como por ejemplo el manual de señalización, que ya habla de otro tipo de señalítica y habla de otros componentes mucho más fuertes. ¿Listo? Pero no es lo único. Resulta que dentro de esa cronología de adopción de BIM, pues ha pasado lo siguiente. En 2019, esto fue un tema bastante curioso, que se habla de la Estrategia Nacional BIM en ese momento, pues desde el Ministerio de Vivienda, pero eso pasó al Ministerio de Transporte. Entonces, el establecimiento de objetivos se hizo entre 2019 a 2020. El análisis de mercado para saber, oiga, venga, ¿hacia dónde vamos? Eso se hizo entre 2019 y 2022. Como para resumirles, realmente es que los profesionales en BIM para 2019 eran pocos, cerca del 0.8%. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que de 2019 a 2026 son 7 años, 2025, 6 años. Realmente las personas y nosotros como colombianos, o bueno, más como hispanos, hablemos como hispanos, somos un poco tercos con eso. Si a mí no me exigen algo, yo no lo hago. Yo no lo hago por gusto, yo no lo hago por mejorar mis procesos. Yo lo hago porque me toca. Pues ese me toca ya apareció. Entonces, el mercado realmente de los profesionales no ha venido creciendo ni en las empresas que aplican BIM. Necesitamos crear redes de confianza con proveedores que nos digan, oiga, venga, tengo un acompañamiento directo con la plataforma, tengo un acompañamiento directo con personas técnicas que sepan cómo se hace esto. Eso es una de las necesidades más fuertes que hay. Empresas de diferentes tipos de índole en función de proveedores de software, es importante que las tengan porque se viene un camino fuerte. La medición en análisis en 2022 se realizó. El desarrollo de la estrategia, que es lo que les estábamos hablando, de los ATVs, BTVs, de las guías, de los manuales. Este año a nivel de diseño sigue, pero ya vamos en un camino adelantado. Y los manuales y guías pues ya son publicados, se esperan resoluciones de aprobación. Y finalmente, ¿qué viene? El COMPES BIM. ¿Qué es ese COMPES BIM? Entonces ahora viene un tema mucho más fuerte de 2026. Resulta que a 2026, ya con toda esta reglamentación, viene un acercamiento. Y ese acercamiento es con Colombia Compra Eficiente, con SECOP 1, SECOP 2 y con los portales de contratación. ¿Precisamente por qué? Porque dentro de las certificaciones de ISO 19650 como empresas, personas naturales, personas jurídicas, precisamente se está evaluando la posibilidad de dar un puntaje en las licitaciones, en las posibilidades de contratación. Entonces ya sigue lo obligatorio, no como proyecto, sino como persona.
Y eso va a pasar con Colombia Compra Eficiente, con SECOP, donde los requisitos de información pues empiezan a evolucionar. Esto es del Ministerio de Transporte y como ustedes se están dando cuenta, la cosa es bastante fuerte. Entonces, ¿esto por qué es muy importante mencionarlo? Bueno, antes de pasar a otra partecita. Dentro de los retos que se vienen, la adopción del sector público, como ustedes se dan cuenta, es clara. Realmente la adopción es totalmente clara. Ya no estamos hablando de algo opcional, sino si ustedes van para cualquier entidad del sector público, tengan por seguro que les van a exigir BIM. Esto va a permitir una mejora en la planificación urbana, la implementación del sector privado, ya con los manuales, pues es obligatoria. Y simulación de escenarios y gestión eficiente. Ese es nuestro siguiente camino. ¿Cómo valido hacia dónde va el tema de BIM? Y eso es responsabilidad pues, de esta mesa que se creó, que es la resolución de la MyBIM del 17 de octubre de 2024, donde vendrá sacando documentos. Es importante que se vayan documentando porque las responsabilidades pues van creciendo y seguirán creciendo dentro de esa gestión de la información. Luego de ver todo esto, se viene una visión aún más fuerte. Entonces, uno dice, para eso voy a volverme a valer de mi página web. Entonces, acá les voy a mostrar algo que es precisamente nuestro siguiente caminito, que seguramente pues ya nos empieza a pegar a otras entidades. Aquí ya está cargando, tengámosle aquí un momentico de paciencia, está procediendo a cargar. Smart Cities, listo. Entonces resulta que hay una resolución muy importante que ustedes vayan validando. ¿Y a qué nos referimos? Estamos hablando de infraestructura primero a nivel nacional. Bajémoslo a nivel local. Resulta que con la resolución 1117 de 2022, MINTIC establece los lineamientos de transformación digital para las estrategias de las ciudades, territorios inteligentes. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Miren, realmente, ¿cuál es el objetivo aparte del COMPES BIM 2026? Se viene la política de gobierno digital, que es la digitalización de todo. La digitalización de redes de servicios públicos, Enel, Movistar, Claro, Banti, el acueducto de Bogotá, todo lo que ustedes quieran de cada ciudad, pues ahora van a tener que empezar a coger toda esa información digitalizada que tienen en planos estáticos y a volverla activos. Esto también es un requisito para las entidades de servicios públicos, para las ciudades, para las secretarías de planeación, secretarías de movilidad, porque hay una estrategia muy fuerte que es cómo se va a realizar. Entonces aquí les dicen los principales beneficios de este modelo. Para desglosarles, porque ustedes aquí van a poder ver muchas cosas, que esto también se adelantó. Vamos a ver este anexito que me parece muy bueno de verificar, y son cuáles son los requisitos de información para gestionar información también a nivel local. Entonces aquí les dice, oiga, la fase 1 tuve que hacer tal cosa, espérenme que este no fue. Sí, creo que, ese. Este es el documento técnico. Este documento técnico de acompañamiento es realmente, y acá quiero que ustedes le presten los anexos técnicos donde les dicen cómo les van a pedir a entidades públicas, entidades de servicio, entidades gubernamentales, distritales, municipales, les van a pedir una fase, que es la ingeniería básica, que es un alcance, el modelo conceptual, las especificaciones a nivel de arquitectura de hardware, software, de cómo van a hablar en un marco global con todos. Esto también vuelve a tener en cuenta el entorno común de datos, usos de software, la matriz de riesgos, y esto ya tampoco es opcional, y esto está más o menos desde el año 2012. Para el año 2026, a las diferentes empresas, a las diferentes entidades públicas, a las principales entidades ordenadores del gasto, les están pidiendo también de, oiga, ¿qué hubo? ¿Usted cómo me va a garantizar que la información es legible? ¿Dónde la consulto? Ya se acabó esto de, no, venga, envíeme una PQR para poder verificar información. Datos, entorno común de datos, eso es una palabra que quedó. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, aquí ustedes ya empiezan a ver mucha de la gestión de la información.
de la percepción de las alcaldías, de qué ha venido pasando con cada una de las alcaldías, hasta dónde están dispuestos a evaluar. Es chévere que ustedes vayan viendo, aquí les muestro un instrumento de percepción de qué ha pasado con las diferentes alcaldías, el tema de información, y tienen un sinfín de herramientas a donde buscar contenido, concepto. Entonces se los recomiendo porque esto le llegó realmente a todo y ya estamos en ese punto final de cómo vamos, hacia dónde tienen que llegar. Ustedes pueden tener de acá, analicen de todo. Realmente el tema es muy bonito, cuáles son las percepciones, pero vuelvo les digo, sin información conectada, sin un entorno común de datos, sin las herramientas adecuadas de hardware, de software, sin el componente técnico, este camino va a ser mucho más difícil porque ustedes les están pidiendo ya realmente todo tipo de información, solamente pues no nos habíamos dado cuenta o no sé si de pronto suena un poco brusco o no nos queríamos haber dado cuenta, que eso es muy diferente. ¿Listo? Esto porque es importante, porque ahorita vendrá un tema de preparación, vendrán muchas cositas. Listo, volvemos a nuestra presentación personal para volver acá. Entonces, una vez visto esto, que ustedes se están dando cuenta que la visión realmente es importante, es tremenda. La opción del sector público, y ya no solamente del carácter nacional, ya desde el carácter distrital, pues ya pasó. A partir de 2026 ya sale todo el tema que se les va a pedir a las empresas de, oye, venga, ¿usted cómo me va a garantizar que usted me puede entregar el proceso? Muéstrame estos mapas de procesos, muéstrame esto, muéstrame esto, muéstrame esto. Y no solamente mostrarlo porque pues cumplir una ISO como la ISO 9001, la 14001 que me certifico y listo, y chao, y después son unos formatos. No, toda la información es digital. Y eso creó un marco global muy, muy fuerte, que ahorita las entidades pues están, no solamente los públicos, los privados, las entidades también están viendo, venga, ya me pidieron esto, tengo que hacerle, no se cuelguen más, de verdad esto va a ser una disrupción muy fuerte. Y esto pues tiene unos retos. ¿Cuáles han sido los desarrollos de los retos? Por el lado público, lo que les dije, falta de capacitación, programas educativos insuficientes, oportunidades limitadas de desarrollo personal. Y eso porque les digo, miren, si ustedes se han dado cuenta, yo he procurado no hablarles, por ejemplo, de geometría en Civil 3D, geometría en InfraWorks, geometría en Revit, porque es que no les queremos dar una visión de software únicamente. Lo que realmente les queremos dar es una versión de gerencia. Y es que si bien el software es muy importante, es una piedra angular, pero estos son indicadores, gestión de activos, IoT, esto es una versión de digitalización. Y no les voy a decir, oiga, venga, si usted es el gerente, el director de proyecto y usted va a hacer un diseño en Revit, posiblemente usted no le va a sacar el valor que un modelador sí podría darle. Usted va a necesitar cómo analizar sus métricas en un entorno común de datos, con un tablero, con un Power BI, cómo puedo minar información, cómo mantengo bases conectadas, ya sea por APIs, ya sea por claves de acceso, por lo que ustedes quieran, y estamos en un mundo diferente. Las oportunidades limitadas de desarrollo profesional, y eso es cierto. Si nosotros revisamos el tema de oportunidades de desarrollo profesional, pues son complejas, y eso es un paso normal, eso es algo normal, porque ahorita pues si ustedes revisan publicaciones en LinkedIn, ustedes revisan publicaciones en, no sé, en Colombia Jobs, ustedes publican por todo lado el empleo, ustedes van a encontrar de, oiga, venga, busco BIM Manager que sepa modelar en Revit, sepa modelar en Archicad, sepa SketchUp, sepa manejo de API de Revit, sepa manejo de indicadores, tal cosa, pero los rangos salariales son supremamente bajos. Entonces esas oportunidades de desarrollo vendrán cambiando porque los perfiles están cambiando. Eso es así de sencillo. Estamos en un cambio generacional muy fuerte donde el tipo de perfil pues cambia. Eso es sencillo. Entonces todo se vendrá adaptando. La adopción del sector público, eso fue un tema y sigue siendo. Las ausencias de directrices estandarizadas pues estaba dando más de un tema gubernamental y no técnico. Y ahorita el tema técnico está tomando una importancia muy, muy fuerte. Porque no basta solamente con saber cómo funciona, sino saberlo hacer. Eso es muy importante. Las asignaciones presupuestarias limitadas, totalmente claro.
Eso también, pues los modelos financieros están cambiando. Hace un tiempo, el modelo de topografía, por ejemplo, la toma de topografía por un teodolito era algo muy mal pago. Si ustedes van y revisan dentro del SECOP un proceso de limpias, ya se reconoce un volumen técnico BIM y los precios se vienen actualizando. Y entre mejor sea la calidad de mi información, pues eso significa que los modelos financieros van cambiando. Esto vuelvo y se los digo, posiblemente ustedes esperarán a que ya les toque bailar con la peor condición. Pero les doy el consejo, no se esperen más, es que ya no hay opción, ya estamos solo en el tema del COMPES BIM. Si ustedes no pueden entregar algo en BIM, pues básicamente para proyectos de este tipo, pues mucho conocimiento, pero el conocimiento no está de la manera que debería ser. Eso los va a segregar en el mercado. Por el lado privado, resistencia al cambio, y esa resistencia al cambio son miedos a nuevas tecnologías. Miedos a nuevas tecnologías, de que, oiga, venga, no es que yo no utilizo ese software. Oiga, no, venga, inteligencia artificial, ¿para qué? No, venga, un LLM, ¿para qué? Indicadores, no, toda la vida lo he hecho en Excel. Yo tengo mi hoja de cálculo y esa hoja de cálculo me sirve. ¿Para qué? Inercia organizacional, eso también es un tema bastante fuerte. Es que BIM no es un grupo de personas raras allá que dan clase, sino debe ser el core, debe ser todo, porque es que ustedes no pueden separar la tecnología a un lado. Todo esto hace parte de una visión holística y eso es un tema supremamente fuerte de cómo los gerentes van a lograr adaptar y sacar lo mejor de las personas. Si un gerente digitalmente no sabe cómo funciona un proyecto, es donde debe evaluar cuáles son las competencias en las cuales se debe complementar, así como se complementan en temas como PMI, como metodologías ágiles, Scrum, pues es que las metodologías actualmente son tecnología, entonces hay que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa también? La integración inadecuada en los requisitos del proyecto, y se los mencioné. Si ustedes no saben desglosar adecuadamente cuáles son los requisitos a nivel de documentos vinculantes, anexos técnicos, evaluar su modelo financiero, qué es lo que están pidiendo y cuáles son los requisitos de sus clientes internos, de su grupo de trabajo, pues venga, es que va mal. Ese no es el camino. Realmente hay muchas más cositas por hacer. Y BIM se considera una área aislada de proyectos y eso básicamente puede segregar lo que sea. BIM realmente es un tema bien pesado. Y eso, dentro de la opción de BIM en Colombia, pues ¿qué? Se siguió el siguiente camino, falta de regulaciones. Se crearon las regulaciones. El desafío inicial fue crear regulaciones claras que al principio obstruían el desarrollo del proyecto. Y esto se los digo precisamente desde la experiencia. BIM inició desde las entidades públicas como un párrafo BIM. Tiene que hacer BIM, lo y tal, y punto, ya. ¿Qué era eso? No se sabía. Después de eso fue como un capítulo de BIM que se incluía una serie de cosas y estos documentos que ustedes están viendo están basados en literatura, conocimiento, educación, ciencia colombiana. Porque muchas veces nosotros cogíamos como buenos colombianos, oiga, venga, coja el plan BIM Chile, coja el de Alemania, coja el de España, péguelos, control C, control V. Y eso fue lo que se procuró cambiar. Los esfuerzos de las políticas, pues por eso surgió la MyBIM. Fue crear una política de visión conjunta, no de una entidad, sino de todas, para tomar decisiones en conjunto. Por eso lo que ustedes están viendo a nivel de anexos técnicos, volúmenes, manuales y toda esta visión, pues hablan un solo lenguaje, es porque se pusieron de acuerdo realmente. Proyectos piloto, los proyectos piloto llevan desde el año 2019, les puedo mencionar Dorada Chiriguaná, les puedo mencionar Bogotá Villeta El Corán, Regiotran, Metro. Metro es un proyecto fantástico porque no lo tenía contractualmente y lo hicieron. Y lo mismo, Dorada Chiriguaná, pues fue como un tema con FDN que pasó y afortunadamente pues lo incluyeron con sus pros, con sus contras, pero quedó incluido. Y ahora eso es un hito realmente que ya pasó a etapa de concesión, lo cual es fantástico y veremos algo muy bonito de la gestión de la infraestructura para el público. Y el marco robusto, pues es lo que nos falta del COMPES de todo lo que rodea. Entonces es importante
valídenlo por favor, porque esto no le pega al técnico, esto no le pega al modelador, al que sabe manejar Revit, esto le pega absolutamente a todos. Si ustedes no saben cómo gestionar un proyecto, el futuro es incierto, ¿listo? ¿Cuáles son parte de esos retos? Y es precisamente la gestión de los riesgos. Pues, ¿qué ve todo mundo? Nosotros vemos cómo identifico riesgos en BIM. Pues venga, mano, todas las personas también, las competencias que yo debo tener de mis perfiles, pues deben estar trabajando en un entorno común de datos. Y venga, entrégueme información, pero que sea legible no para usted, sino para los otros. Si usted trabaja en tal escala, pues venga, man, es que las otras personas están trabajando en modelos federados, están trabajando en una visión de un shape enriquecido, bases de datos por ArcGIS, de QGIS, esto se mide en indicadores. Pues trabaje de tal manera que trabaje en algo que en Colombia nos falta, trabajar en equipo. Eso es muy difícil y eso se necesita. Evaluar contratos tradicionales versus contratos con BIM. Les acabo de hacer un desglose corto de qué les puede pegar en la planeación del número mágico de cómo presentarse un proyecto. Ya, pues ustedes tendrán que buscar realmente dentro de su grupo cómo evaluar no solamente, y se los digo muy en serio, no separen la parte técnica de la parte comercial, las dos deben ir totalmente unidas. Determinar responsabilidades para todos los involucrados, clarísimo. Aquí debe haber doliente para absolutamente todo. No es que, oiga, venga, es que yo envié, pero usted no hizo. No, venga. Todos estamos trabajando en una sola nube. Si la responsabilidad, esa responsabilidad debe estar identificada. Todos debemos ser medibles. Incluir disposiciones específicas, clarísimo. No hacer de que, oiga, venga, es que me pidieron BIM. Contrate 3 personas y, oiga, háganos BIM. No. A geotecnia, a hidráulica, a estructuras, a geotecnia para fundaciones, geotecnia para cimentaciones, a geotecnia para suelos, taludes, diseño geométrico, tránsito, seguridad vial. Pídale lo que necesita. Mire, hombre, mire ingeniera, mire arquitecta, mire arquitecto, mire lo que ustedes quieran, geólogo. Yo necesito que usted me entregue esto y esto y esto y de esta manera. Punto. ¿Necesita capacitación? Por supuesto. Esto no se trata de alejar a las personas. Se trata de que generemos una visión global. Y ese es el tema. Ustedes como directores saben cómo funciona un proyecto. Su proyecto lo tienen que convertir digital y su conocimiento digital. Acerquen a las personas. Viene un tema muy fuerte. Y finalmente, implementar controles de proyecto en el momento oportuno. Y esto se lo digo clarísimo. ¿Por qué razón? No pueden esperar que, oiga, venga, BIM va hasta el día final y modele todo, haga todo, una todo y chao. Cuando nos damos cuenta, BIM es el que está identificando todo y generen controles de proyecto adecuados cuando deben ser. Y esa es una lección aprendida muy fuerte. BIM debe estar desde el día 1, pero no como un ente aislado de yo modelo, no. Eso debe ser en el ADN de las personas. ¿Y esto por qué es importante? Lo que nosotros siempre vemos dentro de los entregables es el plan de ejecución BIM y sus entregables, el MIDP, TIDP, las matrices de información, usos BIM. Muy bonito. Pero detrás de toda esa nube que no se ve está modelación a partir de planos. Venga, no, yo genero planos a partir de los modelos, no al contrario. Y un modelo no está hablando de un elemento 3D, estoy hablando de todo tipo de información. Falta de parametrización y conceptos. Tenga bases claras de qué es lo que espero. Mire, yo necesito que me entregue información de tal manera, memorias de cálculo de tal otra, modelos limpios de tal manera, mis indicadores con tales mediciones. Calidad. Conceptos de BIM enfocados a edificaciones, y eso pasa mucho en infraestructura horizontal. Muchas veces el concepto se tergiversa, y ese concepto tergiversado, pues, se piensa muchas veces es de que una edificación funciona como una infraestructura horizontal. Eso no es cierto. Cada uno tiene sus detalles. El nivel de detalle de una edificación con respecto a redes es tremendo, que posiblemente en infraestructura no pase. La masividad de información de una infraestructura y toma de datos basados, por ejemplo, en corporaciones autónomas, en LIF, en gestión del riesgo, corredor geotécnico, zampas, rondas hidráulicas, lo que ustedes quieran. Es un tema supremamente denso que requiere lo que infraestructura no tiene a nivel de precisión de redes, lo tiene a nivel de comparación de bases de datos. Esa es una de las principales
diferencias de cómo gestiono, de cómo pago. En el otro yo pago por pisos, aquí pago por avance de kilómetro. Entonces hay que establecer conceptos claros en BIM para cada una de las fases del proyecto. Y alineación diferentes entre especialidades. Y esto sí es un tema totalmente fuerte porque el arquitecto no se habla con el diseñador geométrico, el geométrico no se habla con el estructural quiere que le entreguen tal cosa así y él entrega de tal manera y no hablamos un lenguaje común. Eso pasa porque se debe hacer desde la dirección hacia la coordinación de la técnica. BIM no inicia por el técnico, BIM inicia por la dirección. Eso es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Bien, y esto como para mencionarles dónde vamos actualmente. Realmente nosotros vamos entre un nivel 0 y un nivel 1 como empresas. ¿Por qué razón? Porque seguimos trabajando en CAD, lo cual no está mal. Pero si voy a trabajar en CAD, actualmente una serie de procesos por programación, ya sea en APIs, API de Revit, API de Civil 3D, Dynamo, que son competencias que realmente se las recomiendo. ¿Por qué razón? Mire, si ustedes no se van a adaptar a trabajar en un entorno, busquen las herramientas que les permitan trabajar de la misma manera y que se adapten al entorno. Y eso es muy importante. Términos como, Fabián no me dejará mentir, pero actualmente programadores para API de Revit, programadores, por ejemplo, para Blackout Service, programadores para Civil 3D, son demandados por tal lado porque ofrecen servicios a la medida. Y eso es muy importante. Verifiquen, hagan ese diagnóstico de si están preparados para el cambio o necesitan esos consultores, esos aliados estratégicos para seguir siendo funcionales. Eso es totalmente necesario. ¿Quién en este momento puede mantenerse en contacto sin un celular? Y antes veíamos inverosímil estar conectados por una plataforma de datos. WhatsApp nos está bombardeando en datos. Una foto se puede volver un activo. Existen diferentes tipos de información. Y otras empresas como van en un nivel 2D. ¿Y eso qué es? Realmente, pues lo que están hablando es que ya están tratando de pensar en modelos federados. Pero el camino todavía es largo y es larguísimo. El hecho que estemos pensando en modelos 3D antes de plano no quiere decir que esté trabajando bien. Bien, en términos de programación, de Internet de las cosas, vienen un sinfín de herramientas. Entonces, nuestro camino está corto todavía, pero estamos cortos cuando ya no lo están exigiendo. ¿Qué sigue? Una muy buena pregunta. Primero, gestión de activos. El procedimiento en obra exige que los proyectos hayan avanzado en su fase de diseño y ya pasó. Les acabo de mencionar Dorada, Chiriguaná. Eso va a pasar con Bogotá, Villeta, Guaduas, El Corán. Eso seguramente va a pasar con proyectos del INVIAS que actualmente está en el SECOP. Y es que todo lo que obtuvimos en BIM ahora me lo tiene que gestionar en obra. Y eso viene las responsabilidades para el director de obra, para el residente, para el interventor, para el supervisor, para todos. ¿Y cómo van a hacer para mantener ese conocimiento? Pues seguramente van a necesitar conocimiento en IoT, en Coco SD, van a necesitar mucho conocimiento. Entonces el conocimiento es para todos, eso es un tema bien bonito. Los procedimientos de gestión de infraestructura se trasladan a la fase de construcción. Entonces ya no estamos hablando de un hecho aislado. ¿Cómo van ustedes a garantizar que hicieron? Tecnología. ¿Cómo lo van a hacer? Capacitándose, aprendiendo, manejo de entorno común de datos y buscando los aliados que necesitan para ese término, porque obviamente es un camino difícil. Smart Cities, lo que les dije, la resolución, ahí no es resolución 117, sino la 1117-2022, establece un modelo de medición de madurez para ciudades inteligentes y en 2026 ya no lo piden. No solamente es el COMPES BIM, sino también el modelo de medición para gestión de activos en ciudades. Las interventorías, ¡claro! Las interventorías, actualmente los manuales de indicadores, interventorías, seguimiento, se están adaptando. Entonces los procesos también tendrán que empezar a ser digitales. Si no son digitales, pues esperar de que dentro de todo este camino de transformación digital no haya cámaras, sensores que hagan el trabajo por nosotros. Estamos en el punto que podemos ser imprescindibles o prescindibles. Es ya decisión de ustedes. IoT para infraestructura, la gestión de la información conectada permite conectar a los diferentes involucrados. Todo basado en datos y almacenados ¿en dónde? En un entorno común de datos. Sede como centro de gestión de información. Y esa gestión de la información es muy importante que ustedes la vayan verificando. ¿Listo? Y una última reflexión. El camino hacia la transformación no es opcional.
Ninguna revolución industrial lo ha sido. Revolución industrial, cuando pasamos de maquinaria de fuerza a maquinaria a vapor, no le preguntaron a las personas si estaban listas para que maquinaria a vapor pasara. Electricidad, lo mismo. Y ahorita estamos frente a la tecnología. No es opcional. Entonces, eso es parte. Muchas gracias. Cualquier pregunta, cualquier comentario, entonces eso sería todo. Espero haberles colaborado un poco. Fabián, muchas gracias por tu tiempo también. Hola Milton, ¿me escuchas? Sí, Fabián. Listo. Pues Milton, muchas gracias por haber compartido la información que acabas de transmitir. La intención de nosotros es que pues, se sigan compartiendo estas lecciones en el caso de hoy. Para futuras sesiones generaremos unas dinámicas en donde haremos algún tipo de demostración. Estaba hablando tras bambalinas con personas en donde nos decían, sería muy interesante que nos mostraran, por ejemplo, en un entorno común de datos, por ejemplo, el entorno común de datos de Autodesk, cómo sería esa dinámica, ¿sí? Entonces, Claro. Es un buen feedback de parte de una persona que está dentro de la sesión, ¿vale? Mil gracias, Milton, de nuevo. Ahora bien, en ese orden de ideas podemos iniciar como tal la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Ok. Va apareciendo la preguntita arriba, ¿cierto? Sí, aquí ya nos la va a lanzar Eliel y ya la leemos, debe ser un poco pequeña. Wow. Ok. Un momento. Creo que la alcanza a leer. ¿Qué ventajas concretas han identificado en sus proyectos al implementar esquemas de contratación colaborativa frente a modelos tradicionales? Bueno, han habido varios. Uno, la medición de las personas y la medición de las funciones. Los tiempos se han vuelto mucho más específicos porque el seguimiento del proyecto se realiza a medio de indicadores. Entonces, saber cuáles son los tiempos contractuales versus el PDT ha permitido, pues, precisamente establecer rutas y todos estos factores de ajuste, estos, ¿cómo podríamos llamarlos? Planes de contingencia para que el proyecto se desarrolle en el alcance, el tiempo, el costo. Primero, seguimiento de las personas. Segundo, los riesgos inherentes a las siguientes fases. Muchos de los riesgos que en factibilidad con respecto a la coordinación de los diseños, cuando ya pasan una fase diferente, son mucho menores. Entonces, la reducción de los riesgos que no se identifican cuando ya pasan una etapa de construcción se han reducido significativamente. El tercero, que también es importante mencionarlo, es presupuestos más claros. Cuando un presupuesto se elabora a partir de memorias de cálculo mucho más densas, mucho más fuertes, el tema de adicionales, el tema de requerimientos, pues baja. Entonces eso permite una gestión de infraestructura mucho más eficiente, Fabián. De acuerdo completamente, Milton. Yo qué podría adicionar a lo que tú estás diciendo. Yo creería que las principales ventajas se van a reflejar en una mejor comunicación entre las diferentes disciplinas. Va a haber una reducción significativa como tal de reprocesos y va a haber una mayor claridad en la toma de decisiones. También yo creo que al momento de trabajar con esquemas de índole colaborativo, no sé, como los contratos NEC o los modelos de IPD que has mencionado, todos los actores van a tener la capacidad de tener un incentivo, pero de una manera alineada, no de una manera suelta. Esto nos va a permitir claramente pues, anticiparnos a los diferentes tipos de conflictos que se puedan llegar a presentar y acelerar como tal la detección de una manera temprana de diferentes tipos de conflictos o interferencias dependiendo de la escala de lo que podamos llegar a hablar. Sí, ya sea a una escala de modelo, de proyecto o de gestión de proceso constructivo. Y asimismo también podemos fomentar una cultura de trabajo muchísimo más proactiva. En proyectos recientes, yo creo que esto ha significado que las entregas sean mucho más ágiles y con menos desviaciones en temas presupuestales, como bien lo mencionaste, a grandes rasgos, ¿vale? Sigamos con la pregunta. Dice, ¿cuáles son los elementos clave que no pueden faltar en un manual de gestión en la etapa de diseño para garantizar
la trazabilidad y la toma de decisiones colaborativas. Ok, bueno, respecto a esas preguntas clave en el manual de gestión, primero, establecer controles. Realmente el PDT se debe volver una ruta no solamente entregable, sino el seguimiento dinámico del proyecto, porque esa es una etapa muy fuerte que nos pasa, por ejemplo, en infraestructura. Nosotros tenemos un día y en ese día nosotros sabemos que si tenemos que entregar el proyecto, a mí me interesa entregarlo, esté bien o esté mal, perdón que lo diga, pero interesarlo. Pero qué chévere que dentro de esos manuales de gestión haya una plataforma de gestión donde el trazado, los elementos no tengan que ser un entregable, sino sean elementos conectados. Y en esto, por ejemplo, con todo el tema de shortcuts, con todo el tema de familias conectadas, trabajo en la línea, Collaborate Pro, Autodesk ofrece muchísimas ventajas precisamente en la configuración. Segundo, hitos contractuales claros para hacer el seguimiento cuando se debe hacer. Y lo tercero, el manual de gestión, políticas claras de revisión y retroalimentación, de ese feedback que debe haber entre las áreas para la toma de decisiones. Que cada persona entienda cuál es su papel, cómo está gestionando el manejo de plantillas, trabajo en nube, cómo se están evaluando los proyectos y esa alimentación temprana para no esperar a los tiempos cuando ya no se puede solucionar nada en el proyecto. Sí, es muy importante e interesante. La verdad, yo creo que pueden llegar a presentarse varias sugerencias, sí, pero como un buen manual de gestión debe incluir como mínimo, hablemoslo de esa manera, sí, una definición de roles y responsabilidades. Totalmente. De manera clara desde el inicio de las fases, ya sea cual sea la fase, ¿sí? Un flujo de información y versiones de entrega con las fechas y con los responsables, una hoja de ruta, ¿sí? Debemos tener claro cuáles van a ser los protocolos de comunicación de una manera formal, sea llámese RFI o su MITRE, su revisión interna, ¿sí? También debemos tener un estándar de metodología, si lo quieren llamar un estándar de metodología BIM, si se trabaja bajo metodología digital, por ejemplo, nomenclatura, codificación, nivel de detalle o niveles de detalle, como lo quieran bautizar, o de desarrollo, ¿sí? Y eso ya es a título de lo que hemos visto nosotros, y es un apartado para la gestión del cambio. ¿Cómo se aprueban y documentan los ajustes, por ejemplo, en diseño? ¿Sí? Que todos esos procesos que van a cambiar por medio de la inmersión de procesos nuevos se tengan dentro de una cultura de gestión de cambio, y creo que si está dentro de esos apartados de los manuales, puede llegar a mejorar mucho esa comunicación y esa interpretación de parte de los nuevos usuarios. Este manual yo creo que actuará como un contrato técnico y operativo entre los diferentes equipos, y les va a permitir una trazabilidad clara desde el concepto hasta la ejecución. Repetimos, con estos mínimos compartidos que hemos mencionado en este momento de la mano de Milton, ¿vale? Entonces, siguiente pregunta, por favor. Bueno, la pregunta dice lo siguiente: desde la experiencia del expositor con los documentos de requerimientos contractuales ilustrados, están las entidades preparadas en personal, tecnología preparadas, evolucionando para estos. Me refiero a capacitaciones, adopción de software, hardware. No. La respuesta es no. La respuesta, porque como se los dije, realmente este es un camino que les está pegando a todos. El conocimiento se está construyendo, la digitalización de procesos. Estamos en un cambio generacional, en un cambio computacional, en un cambio de hardware muy importante. Entonces, no va a haber ni empresa, ni entidad, ni persona que pueda llegar a decir, oiga, ya está preparado para absolutamente todo. No, el camino es bastante fuerte. Pues tendrá que venir adaptándose en función de software, hardware, de diferentes tipos de herramientas. Bueno, sí, la respuesta corta es esa. Yo creo que podemos hablar desde la experiencia y desde la experiencia en procesos de implementación BIM y contratación colaborativa. El nivel de preparación en las entidades aún es, creería yo, desigual y presenta muchos desafíos,
¿sí? Si hablamos un poco de talento humano, la verdad, bastantes entidades carecen de perfiles con formación específica, por ejemplo, en gestión de colaboración de proyectos o interpretación contractual de una manera avanzada. Puede que se tengan habilidades en otros frentes, ¿sí? Pero no puntualmente en eso y pues se debe trabajar y seguir construyendo para que se tengan o se adquieran esas nuevas habilidades en los perfiles y en el nuevo recurso humano. Claramente el manejo de herramientas digitales debe estar integrado a lo que estamos mencionando por ese lado, ¿sí? En términos de tecnología, yo creo que hemos evidenciado un rezago especialmente en infraestructura de base, ¿sí? Hardware, conectividad y servidores. Pero ¿qué pasa? Ese rezago ha cambiado en los últimos años y con la implementación de entornos comunes de datos va a poder llegar a mejorar ese control de acceso o control de gestión en temas de proyecto. ¿Vale? Hay muchísimas organizaciones hoy día que operan con flujos de manera manual en plataformas que no son interoperables, lo que limita como tal esta adopción efectiva de los modelos de una manera colaborativa. Entonces, ahí es donde está la invitación y que nosotros podemos llegar a colaborar y a mejorar, a hacer un brazo extendido sobre ese frente, ¿sí? ¿Qué podemos decir también? Hablamos un poco de lo positivo. Hay un avance muy progresivo en las entidades en donde se han presentado bastantes inicios de pilotos sobre temas de, por ejemplo, de nube o ya sea de Autodesk o de otros fabricantes. Hemos identificado que en el sector público se está apalancando en diferentes frentes y se están posicionando de una mejor manera para hacer esa transición a contratos de una manera, digamos que colaborativa, ¿vale? Consideramos que la clave puede llegar a estar en esa transición que no sea netamente tecnológica, sino debe ser de nuevo cultural y organizacional, ¿vale? Listo. Siguiente pregunta, por favor. Dice, ¿podrían compartir ejemplos de cómo un público y un privado puede dar respuestas a los requerimientos BIM mencionados con las soluciones de tecnologías disponibles, metadatos, CDE, IFC, calidad de modelado, analítica de datos, BI, etcétera? Uy, una pregunta difícil. Sí, bueno, ¿esto cómo se los respondo? Digamos que les puedo mostrar algunos ejemplos sin comprometerme a mostrar nada porque pues proyectos se les puede mostrar, sin embargo son privados y es información que le pertenece a quien los realiza. Entonces presentarlos puede llegar a ser un poco fuerte, pero regálenme un minuto a ver si les puedo mostrar algo precisamente dentro de la gestión de la información como para que ustedes vayan viendo, pero sí les recomendaría sobre todo es que vayan revisando los manuales generados. Ahí hay un acotado realmente de hasta dónde se puede llegar. Entonces regálenme un minutico, por favor. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla un momentico. Me confirman, por favor, si se ve. Me dicen lo siguiente. Desde la experiencia del expositor con los documentos... no, me confundí. Ejemplos de la respuesta a requerimientos, ¿listo? Entonces, compartiendo aquí pantalla, voy a presentarles un PowerPoint pequeñito, porque, vuelvo y les digo, no puedo mostrar realmente todo. Miren, realmente mucho de la información, y en esto estamos hablando de un nivel de información, un nivel de geometría, uno de los primeros pasos con respecto a esos requerimientos, como lo mencionó Fabián. Primero, establezcan las políticas de hasta dónde van a llegar. Me refiero, por ejemplo, a niveles de geometría, niveles de información, delimiten muy bien cuál es el alcance de cuál es el tipo de estructuras que van a sacar. Dos, información asociada. Los niveles de información deben ser claros, que den el valor y eso se cumple. Pero eso realmente, ¿dónde queda documentado? Eso queda documentado en el plan de ejecución BIM. Lo que me están pidiendo es eso. Muéstranos un plan de ejecución BIM. Pero como para mostrarles un tema de información pública, espérenme que se lo tengo por acá. Regálenme un minutico. No. Entonces, ya procedo a presentarles. Vale. Si quieres, Newton, yo voy a dar un ejemplo, ¿vale? Con base en lo que nosotros hemos generado con algunos de nuestros aliados, ¿listo? Y con nuestros clientes.
Segmentémoslo sobre entidades públicas, por ejemplo. Entonces, un ejemplo aplicado a una alcaldía o a una secretaría de infraestructura, ¿sí? Entonces, un requerimiento puede llegar a haber sido el que se generó de metadatos estructurados de interoperabilidad por medio de IFC, ¿sí? Entonces, la solución puede llegar a ser el establecer una plantilla de modelado basada en IFC 4.3 usando Revit, IFC, la exportación de IFC, ¿sí? ¿Qué debemos definir? Debemos definir unos campos como códigos de clasificación, por ejemplo, unicast, uniclass o un uso previsto y responsable, ¿sí? Se puede tener una herramienta complementaria sobre lo que estamos mencionando. ¿Esto qué puede llegar a ser? Una revisión de cumplimiento con algún tipo de información o generación de auditoría de modelos, ¿sí? Esto no requiere como tal un entorno común de datos. ¿Para qué? Para trazar completamente la información. La solución, pues implementar como tal el entorno común de datos, en este caso Autodesk Construction Cloud, en el módulo de documentos. ¿Con qué intención? De tener unos permisos que estén completamente escalonados y que tengamos unos protocolos de revisión, ¿sí? Para que los flujos de aprobación de manera digital y las bitácoras sean generadas de manera automática, por ejemplo, ¿sí? Y lo podemos conectar con un requerimiento como tal de analítica para seguimiento de avances o de calidad. ¿De qué manera? Con una solución integrada. Puede ser integrar por medio de la inteligencia de negocios de Power BI, de Microsoft Power BI, con datos del entorno común de datos, o sea, sobre los datos que están en el entorno común de datos en el CDE de Autodesk Construction Cloud o los modelos IFC con diferentes herramientas. Entonces puede ser directamente sobre la herramienta de Insight de BIM 360, si es la plataforma que se está utilizando, o de Autodesk Construction Cloud, sobre Navisworks o sobre Power BI con el módulo de exportación. Esto nos va a generar los tableros para que toda la información que previamente hemos configurado o controlado, pues detectarla con métricas de cumplimiento en temas de entregables, ¿sí? Y de calidad del modelado o de alerta de conferencias, por ejemplo, o de lo que deseen, porque pues tenemos los datos sobre la estructuración de la nube, ¿sí? Es un ejemplo. Esto yo lo puedo llegar a bautizar, o Milton lo puede llegar a bautizar, y es una muy buena pregunta. Agradecemos a Julio por esa pregunta de yo cómo puedo llegar a, ¿sí? Y lo estructuraría de esa manera, ¿sí? Podemos ponerle el nombre y el apellido de la manera que ustedes gusten, pero es muy importante que se den cuenta que, pues primero si se está haciendo, hay organizaciones como un ejemplo privado, también tenemos un ejemplo del sector público, pero también lo podemos mostrar con proyectos que hemos hecho con personas o con personal privado, ¿sí? Y te cedo la palabra, Milton, por favor. Listo, bueno, vale. Entonces, miren, parte de la información aquí me va a valer de un ejemplo práctico. Por favor, me confirmen cuando se pueda ver. ¿Listo? Bueno, miren, parte de la información que ustedes necesitan es precisamente con respecto a, no solamente ustedes están dando cuenta acá, una alimentación en InfraWorks de elementos de diseño, de una información estructurada. Pero aparte de esa información estructurada que, pues, seamos sinceros, no me está dando mucho valor solamente pues ver este tipo de secciones, pues también me permite analizar. Entonces, estos son los requerimientos, por ejemplo, a nivel de diseño. Ya las estrategias de modelado, de qué precisión debo agregar para cada tipo de elemento, pues eso es un tema totalmente diferente, ¿listo? Eso es el primer elemento, ¿listo? Lo segundo que preguntaban era con estrategias de modelado, pues muchas veces pasa, como lo mencionaba, aquí me estoy valiendo de ejercicios precisamente para mostrarles, es de los sistemas de clasificación, como lo menciona Fabián. Esos sistemas de clasificación, que sean OmniClass, UniClass, diferentes tipos, eso realmente varía en función y casi hay muchos países. Aquí estamos viendo un tipo de infraestructura donde pues yo tengo es esto, espérenme que aquí ya pico un elemento, son elementos codificados y esto es un código de montaje que me permite tener mediciones. Esas mediciones pues me puede llegar a dar diferentes tipos de elementos. Aquí viene un tema y eso es muy importante lo que mencionó Fabián. UniClass, OmniClass son sistemas de clasificación, pero nosotros tenemos especificación de construcción en vías, diferentes tipos de elementos, que sí es importante verlos. Después de esa exportación, de que ustedes ven acá, a la producción de un IFC, pues viene precisamente la posibilidad en función de los tipos de segregación, de que yo tenga medidas, volúmenes, elementos considerados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé, oiga, quiero saber cuál es el área que me está
pegando todos estos elementos, 375, 411. Estas son las estrategias de modelado de hasta dónde voy a llegar. ¿Listo? Entonces ese punto es bien importante. Luego, como lo menciona Fabián, hay muchos tipos de herramientas y me voy a valer ahora de otro software. ¿Están viendo mi pantalla o están? Ah, ahora sí están viendo mi pantalla. Espérenme Sí. Estamos Listo, viendo. entonces ahora voy a proceder a presentar un temita. Mi ventana. Entonces, parte de la información que ustedes van a gestionar también, y vuelvo les digo, estamos en estrategias de modelado, hasta donde llegamos, son las posibilidades de conectar datos a los modelos, conectar datos. Aquí, como ustedes se están dando cuenta, por ejemplo, aquí yo voy a buscar Autodesk. Listo, entonces puedo conectarme directamente al conector de datos para verificar los modelos o puedo conectarme a las posibilidades en Construction Cloud como indicador de datos para tener bases de cómo va el modelo, cuáles son las estrategias de segregación. Y eso no acaba ahí. Por eso les dije, muchas de las estrategias ahora me voy a valer de un ArcGIS Pro. Ténganme aquí un momentico de paciencia que les quiero mostrar otro ejemplito, a ver si se puede. My Project. Listo. Entonces, tienen que buscar la manera de generar información conectada. Y esa información conectada, no sé si en este momento ya se está viendo. Hay muchas bases de datos que ustedes pueden... ¿Así? Listo. Entonces, ustedes tienen la posibilidad directamente dentro de sus conexiones en sistemas GIS de conectarse a, por ejemplo, nubes cloud, como en este caso pues es Construction Cloud, donde yo voy a colocar uno, por ejemplo, ejemplo. Eso no es nada más. Y esto me va a permitir pues que yo pueda acceder a bases de datos, consultar información. Es parte hacia dónde. Pero esto, como les dije, debe quedar documentado, es en el plan de ejecución BIM, que son los requisitos de tecnología, requisitos de información, que pues sí requiere un desglose mucho más fuerte. Ese es la respuesta, pero es las ventajas de que si ustedes hacen una buena prospección de qué tipo de información utilizan, cuáles son los requisitos, ustedes pueden darle valor a todos. ¿Listo? Vale. Gracias, Milton. Listo. Dice, ¿qué lecciones aprendidas se conocen sobre mejores prácticas y de prácticas a evitar a partir de los requerimientos de los anexos BIM que se han venido implementando respecto a CDE, sistemas de clasificación, calidad de modelado, metadatos, etcétera? Ok, bueno, mejores prácticas y lecciones también aprendidas. Miren, es importante siempre, primero dentro de esas buenas prácticas, no suponer. Es importante siempre capacitar, preparar, estar en el día a día, porque muchas veces esto se genera como un elemento aislado. Dentro de esos requerimientos BIM, realmente una de las lecciones aprendidas más fuertes es que la gestión de los sistemas de clasificación debe ser enfocada en cómo gestionamos un CAPEX en función del tipo de infraestructura. Sistemas de clasificación de otros lados no funcionan, más teniendo en cuenta pues nuestro avance de proyectos. La calidad de los modelos muchas veces depende en esos requerimientos de información que no se puede desagregar los volúmenes técnicos. ¿A qué me refiero? Si yo estoy pidiendo, por ejemplo, una modelación supongamos cada 2 metros para que se me vea muy bien el modelo, pero paralelamente en el manual de diseño geométrico estoy pidiendo que me tienen que entregar secciones cada 10, cada 5 o volumetrías, pues no tiene sentido. Entonces, dentro de esos requerimientos técnicos, olvidar los manuales y la gestión técnica no es nada recomendable. Respecto a los metadatos, vital, sobre todo tener en cuenta que los metadatos deben dar valor en función de la etapa. Si yo tengo que evaluar, por ejemplo, una prefactibilidad, pues a mí seguramente una carretera voy a querer saber áreas de impacto sobre una posible zona donde tenga que hacer una compensación por huella de carbono. ¿Cuántos árboles tengo que reponer? En una fase 3 seguramente pues yo voy a querer saber metrajes, pero no aplicados al milímetro, sino cómo los pago en obra con los bordes de compactación y que los metrajes seguramente me los pagan, la finisher me los paga con unidades de cada 0.5. Entonces, esas metadatos deben tener en cuenta
los conceptos de los demás, no solamente es BIM, sino los conceptos de las especialidades, los volúmenes y las leyes y normas que me están mandando. Entonces, todo es un ente, eso es parte de esas lecciones aprendidas. Gracias, Milton. Muy el detalle, ¿sí? Yo lo voy a tomar un poco más general con base en el orden de la pregunta, y es, ¿cuáles son las mejores prácticas, las lecciones de manera positiva? Entonces, primero, debemos definir clara y debemos tener una definición clara y progresiva de los requisitos BIM en los anexos contractuales. Entonces, podremos llamar la lección como tal es que incorporar los anexos BIM debe hacer parte del contrato desde las etapas tempranas, desde la licitación o el diseño conceptual, ¿sí? Que se utilicen diferentes tipos o niveles de madurez y que la escalabilidad sea según el tipo de proyecto, ¿sí? Esto puede llegar a redundar en un resultado. ¿Cuál es? Mayor trazabilidad y coherencia contractual en fases posteriores, ¿vale? Esa es una lección de manera positiva sobre mejores prácticas. Otro podría llegar a ser el uso consciente de los sistemas de clasificación de una manera estandarizada, como lo hemos mencionado, ¿sí? Entonces, establecer desde el anexo BIM la adopción de sistemas, llámese como se llame el sistema, Uniclass, Omniclass, WIM, el que deseen, ¿sí? Aplicados a elementos modelados y a la documentación, ¿vale? ¿Cómo puede llegar a ser el resultado de esa lección? Esto va a mejorar como tal la interoperabilidad entre plataformas y va a facilitar la exportación de los datos para lo que gusten, presupuesto, mantenimiento u operación o lo que deseen, ¿sí? La implementación del CAD con unos flujos que estén muy bien definidos. La lección, utilizar Autodesk Docs, BIM 360 con sus módulos. Si utilizan otras casas, utilicen los que estén certificados bajo la ISO 19650, en donde definamos claramente las carpetas, la nomenclatura, los responsables de la publicación y los ciclos de revisión y o aprobación, ¿vale? El resultado de esta lección, ¿cuál va a ser? Una reducción como tal de los errores en versiones, algo muy básico, en trazabilidad documental y en gobernanza del proyecto, ¿vale? Una cuarta y última de manera muy general, ¿sí? Lo mínimo es validación de los modelos con herramientas automatizadas, ¿sí? Entonces, la lección puede llegar a ser que implementemos las verificaciones automáticas de calidad de modelado con herramientas, por ejemplo, el Revit Model Checker, ¿sí? O Navisworks Manage, ¿sí? Conectadas a los entornos comunes de datos, por ejemplo, Autodesk Construction Cloud en el módulo de documentos o en el módulo de coordinación sobre BIM Collaborate Pro. Es una buena manera de tener una lección. ¿Cuál va a ser el resultado o cuáles han sido los resultados? Se van a detectar los problemas de modelado y se van a tener unos metadatos en donde vamos a poder cumplir con el nivel de detalle de la entrega formal, ¿sí? Ese sería en el tema positivo. Y yo quisiera hablar de los errores comunes observados, que creo que también es muy bueno mencionarlo, ¿sí? Entonces, que los requerimientos BIM, por ejemplo, que sean genéricos o copiados de otros países sin adaptación local, lo mencionó Milton. Eso es muy frecuente, pero tenemos que caer en cuenta y señalar lo que lo hemos hecho y no debemos volverlo a hacer, hablando como país, ¿sí? El error, cuando usamos estos anexos BIM sin tener un contexto de capacidades tecnológicas, culturales o normativas en el entorno puntual del proyecto, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues una inviabilidad operativa, una resistencia del equipo o un incumplimiento parcial de los entregables porque no lo entendemos en la realidad, ¿sí? Por más que lo queramos entender, no vamos a tener hasta las mismas palabras porque eso pasa, ¿sí? Pueden tener términos que desconocemos por más que estén escritos en nuestro idioma, ¿sí? Entonces es un punto que estaría por mejorar y pues que no lo hagamos, ¿sí? Que lo evitemos. Solicitar entregables BIM y claridad en el uso para el cual va a ser previsto, por ejemplo. Entonces, requerir modelos de nivel de detalle muy elevados, no sé, 400, 500 sin justificar un uso en obra o mantenimiento. ¿Solo por qué? Pues porque sí. No, porque no, en el pliego dice los 400, ¿para qué? ¿Sí? Entonces, una consecuencia puede ser pues que vamos a tener unos costos innecesarios, unos reprocesos y unos modelos que no agregan valor directamente al cliente. Vamos a tener modelos sumamente robustos que no nos van a servir para lo que necesitemos, ¿sí? No acompañar los requerimientos con formación ni soporte. Es un error muy grande exigir cumplimientos BIM sin tener capacitación o formación ni habilitar a contratistas, interventores o las áreas técnicas de manera interna
es fundamental tener en cuenta ese error, ¿sí? La consecuencia, ¿cuál va a ser? Pues que vamos a tener unas entregas fuera de especificación o subutilizando los modelos en las fases posterior, ¿vale? Y por último, un cuarto, no sé, el manejo paralelo de información fuera del entorno común de datos. Pasa mucho, pero es un error que se presenta. Permitir el uso de correos, discos locales o herramientas que no estén conectados al entorno común de datos oficial, pues nos va a dar como consecuencia que no vamos a estar alineados, ¿sí? Va a haber una desalineación en la información, una pérdida de trazabilidad y unas decisiones basadas en versiones incorrectas o en suposiciones, ¿sí? De manera general. Entonces, ese sería pues el comentario, ¿vale? A nivel macro, Milton fue mucho más específico. Bueno, muchas gracias. 11 y 58. Gracias, Milton, por habernos acompañado el día de hoy. Tuvimos una sesión de preguntas y respuestas muy interesante. Y pues esperamos que podamos, como tal, vernos de nuevo. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno. Listo. Milton, agradecerte profundamente por compartir el conocimiento, la experiencia, la visión sobre cómo la contratación de una manera colaborativa y cómo estos manuales de gestión en las etapas de diseño pues nos ayudan, ¿sí? Yo creo que sin duda hoy nos llevamos unas herramientas muy valiosas para transformar la forma en que podemos llegar a abordar nuestros proyectos desde una mirada más integrada, estratégica y orientada a los resultados. Desde Bysoft Latinoamérica creo que hemos identificado que queda claro que adoptar estos modelos no es solo una tendencia, sino una necesidad para responder a los desafíos actuales que tenemos dentro del sector de AS en el medio. Y pues bueno, la colaboración de manera estructurada, soportada por una gestión clara y metodológica, es clave para alcanzar los mejores niveles de eficiencia y calidad y sostenibilidad. Desde Bysoft Latam los invitamos a seguir fortaleciendo sus capacidades, a cuestionar sus procesos actuales y a dar pasos firmes hacia nuevos procesos o hacia métodos de innovación en sus procesos y en sus proyectos. Les recordamos que no están solos en este camino, ¿sí? Estamos aquí para acompañarlos con herramientas, capacitación y asesoría especializada en los diferentes retos que ustedes tengan. Y bueno, gracias por su participación activa y nos vemos en la próxima Masterclass. Hasta luego, que estén muy bien. Buen día, que estén bien.